Hola, buenas noches a todos y a todas. Estamos ya en nuestra primera clase práctica el día de hoy en nuestra asignatura de métodos cuantitativos. Como les conté, cierto, en la clase anterior y en las clases presenciales que habíamos tenido, íbamos a trabajar en una base de datos para ir viendo, cierto, cómo se comporta, cómo está compuesta, cómo podemos arreglarla, porque a veces hay datos que son inconsistentes, y vamos a hacer algunas estadísticas descriptivas de este conjunto de datos. Bien, primero que todo, ¿cierto? Esta es una planilla de Excel, ya digamos que el 80% de los computadoras tiene Excel, por lo tanto, es cosa de que solamente busquen si lo tienen o no y lo puedan abrir, ¿ya? Eh, Esta base de datos que ustedes ven tiene todas estas columnas con datos, que son 15, ¿vale? En esta parte tienen los nombres de las variables. Vamos a hacer una cosa. Ahí. ¿Ya? Estos que están arriba son los nombres de las variables. ¿Ya? Primera fila, nombres de variables. ¿Ya? En primer lugar, estos son personas, ¿ya? Que son estudiantes y se les preguntaron algunas cosas. Primero, un conjunto de preguntas sociodemográficas y luego se les preguntó una escala con respecto a la autoeficacia. ¿Okay? Entonces, esta base de datos representa la medición de autoeficacia de un conjunto de estudiantes. ¿Vale? La base representa mediciones de autoeficacia a un conjunto de estudiantes. ¿Vale? Entonces, ¿qué cosas se les midieron? La primera variable, la vamos a llamar x1, es edad. ¿Cierto? Bueno, ¿ustedes recuerdan cómo se podría clasificar esta variable? Voy a anotar las otras por mientras. Género en letras. X5. No, voy a quitar esto. Ahí está. Carrera. Género. Actividad laboral. Y después vienen A1 hasta A10. ¿Okay? Bien. La edad, primero que todo, ¿cierto? Está en años. ¿Vale? Por lo tanto, es cuantitativa. Y como son números enteros, es discreta. Bien. La carrera, fíjense bien, está en palabras, ¿sí? Y aquí hay que observar algunas cositas, ¿ah? Por ejemplo, que existen formas diferentes de decir lo mismo. En algunos casos dice psicología, licenciatura en psicología, psicopedagogía. De hecho, dice lo mismo en dos formas diferentes, ¿ya? Esto es un problema habitual en los datos, ¿ya? Sobre todo cuando son cosas que uno escribe con texto, ¿ya? Esto está escrito en formato de texto, en palabras, ¿vale? Entonces, claramente aquí hay que hacer una pequeña limpieza de estos datos. Después, el género, ¿cierto? Claramente es nominal. ¿Ya? Claramente es nominal, ¿cierto? O sea, es cualitativa, nominal. La actividad laboral, se le pregunta a la persona si trabaja o no. Entonces, puede que trabaje como que no. Así que esta también es cualitativa, nominal. Y luego tenemos todos estos que están aquí, ¿ya? Que son preguntas, afirmaciones, ¿ya? Respecto a autoeficacia, y que están evaluadas de 1 a 4, donde 1 es muy bajo y 4 es muy alto. ¿Vale? Entonces, en este caso, la vamos a también tomar como cualitativa ordinaria. ¿Ya? La que nos queda aquí como dando vuelta es la carrera. Nosotros ya sabemos que es cualitativa nominal.
¿Ok? Pero para poder quizás representar esta información, no está correctamente hecho, no está bien considerado. Entonces, lo que podemos hacer, y aquí vamos a aprovechar de practicar un poquito de Excel, es lo que se denomina filtrar. Filtrar significa elegir dentro de todos los valores que hay, aquellos que yo quiero que aparezcan. Si ustedes se dan cuenta, por defecto vienen todos marcados para que aparezcan todos. Entonces, es cosa de que yo elija quiénes quiero que estén y quiénes no. Entonces, por ejemplo, aquí voy a quitar esto que dice 4TO, que no es una carrera, por supuesto. Después, todo lo que no sea psicología, por ejemplo, medicina veterinaria, profesorado, ¿ya? Eh, todo lo demás es psicología o psicopedagogía. Entonces, en primer término, vamos a elegir todo lo que sea psicología. Quitamos este y este, ¿vale? Todo lo que dicen psicología. Entonces, ponemos a aceptar. Y si ustedes se fijan, todos estos comparten lo mismo, en que dice psicología. Psicología. Entonces, para dejarlos todos en una sola palabra, solamente escribimos uno de la forma que nosotros queremos, copiamos y luego pegamos. Y quedan todos como psicología. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos limpiando la variable carrera que cursa. ¿Bien? Pero algo pasó, se me borraron las que eran psicopedagogía. Mm, no, algo pasó, no debería haberse borrado. Ahora sí, ya, perfecto. Ya, ahora vamos a elegir todas las que dicen psicopedagogía. Porque si ustedes no lo sabían, son dos carreras distintas. ¿Ya? Recuerden que aquí, digamos, es todo lo mismo, pero están escritos muchas formas diferentes. Entonces, para evitar ese problema, escribimos únicamente psicopedagogía. Y copiamos y pegamos en todo donde dice psicopedagogía. ¿Ven? ¿Se nota que ven que se redujo esto? Luego queda medicina veterinaria, que la podemos dejar como veterinaria. Tenemos esto que es profesorado de nivel superior. Y finalmente este cuarto, ¿eh? Este que dice 4TO, que no sabemos qué significa esto. ¿Ya? Entonces, esto como no tengo ninguna utilidad, uno tendería a eliminarlo, ¿vale? Porque no sé qué carrera es. Por lo tanto, este dato no me sirve. Vamos a eliminarlo. ¿Ya? Entonces nos quedamos únicamente con profesorado, psicología, psicopedagogía y veterinaria. ¿Ya? Y queda todo ordenado. ¿Ok? Eso también es importante en la estadística, pues si yo quiero tabular esta información, yo no puedo tabular únicamente o sea, directamente como tengo los datos, porque si no se me hubiese producido un problema. Veamos qué pasa en género. Veamos si por último está bien esto. Si ustedes observan, ya existe ya la categorización de femenino o masculino. Por lo tanto, no hay ninguna inconsistencia. Están todas las personas con su género, por lo tanto está bien. En la actividad laboral podemos hacer lo mismo para verificar si es que tienen sí o no. Si ustedes ven, todos tienen sí o no. No hay nada más que eso. Tampoco hay datos vacíos ni nada. Y en estos de acá, ¿cierto? Que son preguntas, vamos a revisarlos también. ¿Ya? Acá están de 1 a 4. Acá está de 2 a 4. Ya uno puede inferir acá que ninguno contestó 1. Acá 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4.
1, 2, 3 y 4, y así sucesivamente. Aquí no está el 1, pero no, porque no hay. Y acá también. Bien, entonces ya tenemos la primera parte de nuestro análisis de datos lista, que es revisar la base de datos. ¿Sí? Revisar la base de datos es tan importante como analizarlos. ¿Ok? Entonces, quiero saber si es que hay alguna duda con esta primera parte que hicimos. No, profe, con filtrar y todo eso no. ¿Ya? ¿Eso lo sabías hacer? Sí, ¿Sí? Ya. ¿Y Milka, si es que tiene alguna duda también? Si es que había hecho algo de esto alguna vez. Sí lo he hecho. Ah, ya, perfecto. Bien, entonces partimos bien. ¿Ok? Ya tenemos la descripción de variables, ¿no es cierto? Entonces, ahora puede ser momento de tabular primero aquellas variables cualitativas, que son estas. Las principalmente son estas tres, ¿ya? Que son carrera, género y actividad laboral. ¿Vale? Entonces, primero, tabla de frecuencias para la variable carrera. ¿Ok? Entonces, bueno, acá en Excel uno puede trabajar con algo que se llama tablas dinámicas, ¿vale? Que son tablas que te permiten tabular información rápidamente, ¿cierto? Y ver los porcentajes de forma directa. ¿Ya? Pero no es la idea esa para aprender. Ya yo lo que les quiero aprender, aprovechar de enseñar, son fórmulas de Excel. ¿Ya? Entonces, primero, ¿cierto? Nosotros ya revisamos esta base de datos, ¿ok? Y tenemos 4 carreras posibles. Entonces vamos a poner aquí, carrera. Carrera. Bien, entonces vamos a poner cuadradito. Aquí vamos a poner, vamos a hacer un espacio también. ¿Ya? Aquí vamos a poner las 4 opciones posibles. Profesorado, psicología, psicopedagogía y veterinaria. ¿Vale? Yo los puse en orden alfabético, puede haber sido de la forma que ustedes quisieran. Luego tenemos que poner la frecuencia. Y al ladito el porcentaje. Bien. Insisto, existen las tablas dinámicas, por lo tanto, esto se lo pueden saltar y pueden llegar directamente a ese resultado. Pero yo quiero enseñarles algunas cositas. Bien, entonces, bueno, uno podría decir, ah, bueno, ok, yo filtro acá, digo profesorado, ¿cierto? Y me tira esa. Y aquí me sale que hay uno, ¿vale? Entonces, no tengo para qué hacer más que eso. Ya sé que hay uno solo, ¿vale? Entonces, ya pongo uno, ¿ya? Muy sencillo. Pero, ¿qué pasa si elijo psicología? Bueno, elijo psicología, ¿cierto? Y aparece esto. Yo puedo mirar, y ya, y digo, ah, son 143. Chuta, pero no, porque yo me salto líneas aquí, ¿cierto? Esa información está acá abajito, donde dice, se encontraron tantos de tantos registros. ¿Bien? Por eso es súper importante unificar todo lo que parezca similar, por supuesto. ¿Ya? Porque si no, después se nos complica. Entonces, de acuerdo a esta lista, ¿cierto? Tenemos 84 que estudiaron psicología, que estudian psicología. 84. Después lo mismo con psicopedagogía. ¿De acuerdo? Estos son 57. Y veterinaria, que es la última, son 6. Son 6 personas. ¿Bien? Perfecto. Luego podemos aplicar la suma de estas cantidades, ¿cierto? Y nos va a dar la totalidad de personas, que son 148. ¿Bien? Este es el N. N igual a 148. Perfecto. Bien. Ahora, ¿qué otra forma hay de hacer esto? Sin tener que estar filtrando, ni revisando, ni nada. Bueno, otra forma es con la siguiente forma. Vamos a copiar esto por aquí para que recordemos los valores.
Bien, hay una función que se llama contar sí. Ya. La función contar sí, ¿vale? La función contar sí lo que hace es contar de acuerdo a algún criterio. ¿Ya? Pide dos cosas. Primero, el rango, que es las filas donde, o sea, las celdas que yo voy a utilizar para contar, y el criterio, que es qué voy a describir cuál va a ser el criterio para elegir. Entonces, en este caso, para contar los que son profesorados, ¿cierto? Tengo que seleccionar todos los estudiantes de acá, ¿ok? Y luego poner el criterio que es escribir la palabra profesorado. Por eso también es súper importante escribir bien las variables y que queden todas iguales. Entonces vamos a poner profesorado. Voy a ponerla con do, miren. ¿Ya? Seguro el resultado de esto va a salir 0, por supuesto. ¿Vale? Porque no hay ninguna que diga profesorado. ¿Sí? Entonces, por eso es importante escribir bien. Si ya pongo profesorado, tengo 1. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo ahora para psicología. Insisto, si lo escribimos así nomás, incluso con P minúscula, va a salir 0 porque no hay ninguna que esté escrita con psicología con P minúscula. Entonces, por eso hay que escribir bien. Psicología y con tilde. Ahí está, 84, ¿eh? Lo mismo con psicopedagogía. $57 y finalmente con veterinaria van a estar los restantes 6. Ahí está. ¿Ven? Ahí replicamos el cálculo. Entonces la función es contar sí. Bien. Al ladito entonces podemos colocar el porcentaje. Previamente vamos a elegir este formato. Miren, este que está aquí arriba. Que es de porcentaje. Entonces vamos a seleccionar todos estos y vamos a poner porcentaje. Entonces, ¿cómo obtenemos el porcentaje? Recuerden que es la frecuencia dividido el total de datos, que en este caso es 148. Multiplicado por 100 nos va a dar el resultado. En este caso es un 1%. Lo mismo con el siguiente, nos va a dar un 57, después un 39 y después un 4. ¿Cómo yo compruebo si esto está bien? Fíjense abajo. La suma es 100%. Por lo tanto, esto está correcto. ¿Bien? Entonces aquí está la tabla que resume, ¿cierto?, la distribución de las carreras. Bien, me pueden ir preguntando, ¿cierto? Además, si tienen alguna duda o no. Profe, yo tengo una consulta quizás básica, pero cuando usted puso, por ejemplo, la fórmula en la frecuencia, en el profesorado puso ya que le dio 1, ¿cierto? ¿Cómo iba pegando después la misma fórmula y no haciéndola de nuevo? Ah, la seleccioné aquí. Ah, ya, 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 ya. No, no me fijé en ese detalle. Sí. Disculpe. No, no hay problema. Ya. Ojo con esto. Otra forma de extender un cálculo de una fórmula hacia el lado o ¿Mm? hacia abajo es con un cuadradito chiquitito que hay acá, que es un botón para jalar, para mover. Sí. Entonces uno hace esto. Y ahí le sale todo el resultado, sí. Sí, pero fíjense lo que pasa aquí. Ah, sí. Po. Mm. Es Chuta, que hubo un todo, problema. claro, Algo hicimos mal. ¿Ya? exacto. Primero, todos tenían profesorado. Ujú. Y lo otro es que esto se empezó a mover. B350, B451 y Ya. B550. Entonces, esas son, digamos, prácticas que uno tiene que hacer para optimizar el cálculo. Ya. Entonces, vamos a hacerlo esto por tercera vez, pero ahora combinando esta tabla con la tabla de datos. Primero que todo, ¿cierto? Si yo tengo las palabras aquí explícitas y bien escritas, no es necesario que yo las escriba aquí. Basta con que yo diga, ah, bueno, yo quiero buscar las que sean exactamente igual a esto.
Ah, bueno. ¿ya? Y, Y y le va a sale dar 1. igual el porcentaje. Mm, Claro, si me muevo psicología, empiezo a obtener valores parecidos. ¿Ven? El problema es que acá, digamos, tenemos el otro problema que la columna se empezó a mover. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que quede la misma siempre? Bueno, una manera es copiar la fórmula y pegarla abajo. Pero claro. hay otra manera que es haciendo lo siguiente, poniendo un signo peso adelante y otro al medio, Ah, sí, aquí y sí, aquí. eso lo sabía. Eso se llama fijar, Fijar. Mm, ¿ok? Fijar significa ujú. de que esto no se va a mover. Lo único que se va a Ya. mover es lo que no tiene signos peso. ¿Ya? Claro. Vamos a mirar eso y ahí están los puntajes que habíamos tenido hace un rato. Bien, aquí entonces me dice, Mm, quiero que me cuente de todos estos, ¿cierto? ¿Cuántos valen veterinaria? ¿Cuántos valen P19? ¿Sí? Perfecto, Milka, qué bueno. Ya, eso es lo importante, que igual cachen estas funciones y que les sirva para estadística también. sí. Ya, lo siguiente va a ser graficar esto. ¿Ya? Ustedes saben qué gráficos hay acá. Hay círculos y de barritas. Ahí está el de barritas y ahí está el de círculos. ¿Ya? Ahí ustedes pueden elegir el que más les guste. Yo voy a elegir el de barritas. Y lo vamos a colocar acá. ¿Ok? Aquí está en frecuencia, ¿cierto? ¿Ya? Aquí podría ser número, podría ser porcentaje, en vez de número, ¿cierto? Pero Ujú. no está en porcentaje esto. Número, entonces. Eh, marcas de graduación. No, así no. Ya, y de repente, de acuerdo al estilo que a ustedes les gusta, ¿cierto? Pueden irlo cambiando. Depende de lo que quieran hacer. Quizá ahí, más oscurito, ahí. Ya. Todo depende de lo que ustedes quieran. Por ejemplo, a mí me gusta ese. También le pueden agregar otras cosas. Por ejemplo, le pueden agregar un color distinto, no sé, líneas degradadas o líneas sólidas. En fin, todo lo que a ustedes les guste para poder tabular o para graficar en este caso. ¿Y qué faltaría aquí? Que esté los valores, porque no los tira. Ahí está. Opciones del eje, marca de graduación, etiquetas, número. Acá hay otras cosas, agregar elementos del gráfico, por ejemplo, agregar algún eje, título, etiquetas de datos. Fíjense que puedo poner los datos, los valores, dependiendo de la posición. Por ejemplo, ahí, fíjense, que es bastante llamativo. ¿Se dan cuenta? Sí, sí, quedó bonito. ¿Ven? Se pueden cambiar los colores, naranja, verde, no sé, dejémoslo naranja, en fin. ¿Ya? Lo más importante es que lo que estén presentando sea lo adecuado. Ya ustedes pueden elegir la forma que más les guste. ¿Ya? Entonces, lo mismo pueden hacerlo con género y con actividad laboral. En este caso son dos, ya es más sencillo. ¿Ya? Perfecto. Eso con respecto a tabulación nominal u ordinal también. Vale, entonces vamos a quitar un poquito el filtro. ¿Ya? Y nos vamos a centrar ahora en lo que son las preguntas de autoeficacia. Autoeficacia. ¿Ya? Igual uno podría tabularla. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, no sé, ítem 1. ¿Ya? No sé cómo dice el ítem 1, dice algo. ¿Ya? Y aquí voy a poner respuesta.
¿Ya? Bueno, acá los numeritos ya son la puntuación está asociada a esto, mira. 1 es muy bajo, 2 es bajo, 3 es alto y 4 es muy alto. Entonces, aquí vamos a poner 1, 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque aquí está, así están codificados, para poder ocupar la fórmula. Ahora, si no quiero hacer eso, si yo quiero que la tabla aparezca con la codificación, bueno, yo escribo la codificación muy bajo, bajo, medio o alto, y lo busco considerando el texto en vez de la celda. Contar sí, busco donde quiero buscar, que es toda esta columna, ¿cierto? No olviden, la fijamos, y al ladito quiero que me busque los números 1. Y me contó que habían 5. ¿Vale? ¿Cómo lo podemos comprobar? Bueno, filtramos acá, buscamos el filtro, elegimos los 1, y abajito nos dice, se encontraron 5 de 148 registros. Por lo tanto, está. ¿Ya? Lo mismo con el 2, con el 3 y con el 4. 2, 3 y 4. ¿Ya? Comprobamos de que son los 148. Perfecto, ahí está. Bien, y el porcentaje, ¿cierto? La misma historia, eso no cambia. Ya después uno puede interpretar, por ejemplo, no sé, pues, este valor, ¿qué es lo que quiere decir? Que dentro de la muestra, 59 de los participantes declaró estar en un nivel medio en este aspecto. Ni idea cuál es el aspecto, pero bueno, lo importante es saber decirlo. ¿Ya? O este otro. El 3% de los participantes declara estar muy bajo en este aspecto. Bien, incluso acá podríamos, ¿ya?, agregar un porcentaje acumulado. ¿Por qué? Porque acá, digamos, existe jerarquía. Podríamos hacer, ¿ya? Entonces aquí hacemos más 3, más S más S, más S más 40 y más 70 más 30. ¿Ya? Entonces aquí podemos decir, por ejemplo, este 30, el 30% de los participantes está no sé, o percibe estar bajo o muy bajo en este aspecto. ¿Vale? Entonces uno puede elegir ya, digamos, cualquier celda y ya saber más o menos cómo poder interpretar. Aquí a lo mejor en una de esas nos conviene colocar el gráfico de círculo. Entonces seleccionamos el área, ¿cierto? Insertar, gráfico de círculo. ¿Ya? Entonces aquí uno también puede elegir un formato. Por ejemplo, S. Este me gusta más, porque salen los porcentajes del tiro. ¿Ya? Y para que vean la importancia del orden. Ah, ya, al tiro Milk. Después de esto. Y por eso la importancia del orden, porque después el orden se va a respetar en la circunferencia. Claro. El primero es un 3%, después un 26, un 40 y después un 30 o 31. ¿Ya? Eso tiene que ver netamente con la aproximación. Ya, la pregunta de Milka es, ¿cómo hizo el porcentaje acumulado? Bueno, se supone que al principio únicamente tengo los muy bajos y esos son el 3% apenas. Luego se le agregan los 26 o 27, ¿cierto? Recordemos que estos son aproximaciones, por lo tanto les podemos agregar ahí.
y queda un poquito más exacto. Ah, Este botón es para agregar o disminuir decimales. Todo depende de sí. lo que ustedes quieran hacer. ¿Ya? Ahí se agregan, ¿cierto? O bien se disminuyen. ¿Ya? Eso depende de cada uno de ustedes. Y aquí está, digamos, el gráfico circular. Mm. ¿Y por qué le dio 31, profe, en, en el circular ahí? ¿Por qué Insisto, fue es que por la dijo? aproximación. Seguramente Ya, aproxima para abajo los primeros y para arriba el último le pone el final. ya, Pero digamos que la diferencia es mínima, o sea, mínima, claro. Ya. no me urgiría al respecto. Ujú. Sí, porque acá, ¿cómo le puedo poner los decimales? Em, tamaño de alineación, tipo 1. No. Valor de las celdas, no. A ver, no. Número. General, eh, número, no. Porcentaje, sí. Posiciones decimales, 1. Ahí sí. Ah, ahí está. Ok, entonces, de hecho, uno parecido al anterior sería este. Y ahí queda más o menos como el de arriba. ¿Ven? Mm. ¿Ya? Eso es para tabular de forma individual. ¿Ok? Entonces, de hecho, uno puede calcular, de acuerdo al instrumento, por supuesto, lo que se denomina el puntaje total o el puntaje bruto. ¿Ya? Entonces, para eso pueden hacerlo de varias formas. Por ejemplo, hacer la suma. ¿Ya? Y me calcula todas las sumatorias. Y a esto le podemos sacar las medias, desviación estándar, varianza, coeficiente de variación, rango intercuartil, todas esas cositas. Lo mismo que la edad. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces ahora vamos a poner medidas de resumen para edad y después para el puntaje total. Medidas de resumen. Entonces va a poner variable, ¿cierto? Variable edad. Esa va a ser la primera. Entonces podemos ir calculando. La media, ¿cierto? Mediana, moda. ¿Ya? Recuerden que aquí yo no les iba a pedir ninguna fórmula, sino que supieran solamente cómo se hace. La media es el promedio. ¿Ya? Entonces basta con que ustedes seleccionen el cosito de aquí. Ujú. ¿Ya? Y les va a dar el promedio de las edades. 21. De la edad. Bueno. Otra forma de hacerlo es con la suma dividido la cantidad de datos. Bueno, nosotros sabemos que son 148, pero ¿qué pasa si no sabemos cuántos son? O no queremos contar. Bueno, hacemos lo siguiente, contar. Y elegimos el mismo conjunto. ¿Ya? Entonces ahí, enter, y sale exactamente lo mismo. Cinco. Mm. ¿Ya? Tienen dos formas de hacer lo mismo. Bien, mediana. Mediana aquí es muy simple. Y da exactamente 21. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que es muy parecido a la edad a la media? Ujú. Significa que a lo mejor los datos podrían ser simétricos. Ya vamos a ver eso. Moda. La moda es el dato que más se repite aquí. Como son estudiantes universitarios, claramente tiene que ser un valor cercano. Y precisamente es 21 años también. Así que digamos que
está por lo menos bien centradito. Ujú. Después podemos calcular desviación estándar, varianza, rango, o bien mínimo, máximo, rango y coeficiente de variación. ¿Ya? Entonces, aquí para la desviación estándar, el comando es desbest.m, perdón, .p. ¿Ya? Desbest.p. Entonces aquí elijo todo esto otra vez. Y nos da 4,82. ¿Ya? Después la varianza. Bueno, si tengo la desviación estándar, la varianza es únicamente la desviación estándar multiplicada por sí misma. ¿Y de qué otra manera puedo hacerlo? Bueno, con el cálculo de acá. var.p. ¿Ok? Ahora, para no estar buscando a cada rato la lista completa de datos, porque puedo tener, en vez de 148, podría tener 148.000. ¿Ok? Entonces, para eso me baso en una de las que calculé y copio esto. Estas son las coordenadas. Copio las coordenadas, vuelvo aquí y pongo la varianza, ¿cierto? Y dentro de él no hago la selección, sino que pego las coordenadas y tengo listo eso. Y me da exactamente igual. ¿Vale? Entonces, digamos que si yo tengo la desviación estándar calculada, la varianza es o elevándola al cuadrado o bien ocupando el comando de Excel. Para el mínimo, lo mismo. Para el máximo, lo mismo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la amplitud máxima de las edades, entre 17 y 54. ¿Cuál es el rango entonces? 54 menos 17. 37 años. Y el coeficiente de variación es la desviación estándar dividido a la media, ¿cierto? ¿Ya? Y como es en porcentaje, le ponemos porcentaje acá arriba y nos da un 22%. Bien, también podemos agregar algunos percentiles. Por ejemplo, si queremos el cuartil 1, ya, aquí volvemos a pegarle esa cosita. Y acá el K tiene que ser un número entre 0 y 1. Como el cuartil 1 es el 25%, deberíamos poner acá 0,25. Y nos da 19. Si queremos el cuartil 3, ¿cierto? ¿Qué porcentaje debería ser entonces acá en vez de 25? Excelente, Milka. 75. Ahí está. Perfecto. Bien. Entonces, digamos que ya sabemos calcular casi todo, ¿cierto? En el Excel. Ya después uno puede calcular otras cosas a lo mejor, ¿ya? Pero todo eso se ve práctica. Lo mismo ahora con el total, ¿cierto? De la escala de autoeficacia. Ya uno puede hacer exactamente lo mismo. Calcular el promedio, ¿cierto? ¿Ya? Y eso se lo voy a dejar para ustedes de ejercicio. ¿Ya?
Ahora, lo que no hemos hecho es tabular una variable cuantitativa. Para eso vamos a tabular lo que es el total de autoeficacia. Como son muchos valores posibles, ¿cierto? ¿Ya? Aquí no nos conviene tabular de a uno. Nos puede convenir tabular en grupos, en intervalos. Entonces, vamos a poner acá tabla de frecuencias para autoeficacia. ¿Vale? Entonces, recordemos que hay dos formas de hacer esto. De forma arbitraria y considerando fórmulas. Bien. Entonces, aquí podemos elegir la que nosotros queramos. Pero lo importante es que si la elegimos de forma arbitraria, tenemos que hacerla bien. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a explorar un poquito lo que es el total de autoeficacia. Para eso necesitamos saber cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Perdón. Bueno. ¿Ya? Entonces tenemos que pescar todo esto de aquí. Copiamos el cosito este. Vamos al máximo. Y 40. O sea, esto son puntos, ¿ya? Esto es un total en puntos. ¿Ya? El mínimo puntaje obtenido fue de 19 y el máximo fue de 40. Profe, echo de menos el del APA. Dibujo. ¿Cuál dibujo? Ah, el dibujo del mapa. Ah, sí. Sí, aquí no se puede, o sea, pero bueno, ya vamos a volver, cuando vuelva de mi viaje. Vamos a seguir hablando de mapas. Entonces, claro, acá en este caso el mínimo es 19 y el máximo es 40, por lo tanto uno ya podría empezar a decidir más o menos cómo podría ser. El rango en este caso es de 21 puntos de diferencia. ¿Vale? Entonces dice, ya, 21 podríamos hacerlo con rangos de A7, y serían 3 rangos. Es decir, de 19 a 25, por ejemplo, después de 26 a 32, Profe, y después de 33 a 40. Dime, profe, dime, te escucho. estoy como perdida en lo último que está haciendo. Lo que estoy haciendo es hacer una tablita ahora para el puntaje total de autoeficacia, que son estos. Ya, Y esto no lo podemos tabular de a uno porque son muchos valores posibles, de 19 a 40. ya, ¿Ya? Entonces estamos viendo la mejor forma de tabular esta información y la mejor forma es con intervalos. Y en este caso dijimos a lo mejor que la podíamos hacer de forma arbitraria, puesto que al tener un rango de 21 podríamos dividirla en 3 grupos de A7. ya. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Sí, ¿Sí? más o menos, pero ahí estoy enchufándome en algo. Ya. Bueno, por eso es arbitrario, porque en este caso yo elegí cómo hacerlo. ¿Me explica? Ya, Si hubiese sido con fórmula, quizá habríamos tenido que hacer alguna de ellas. Ya, por ejemplo, en este caso son 148 datos, entonces quizá el número de rangos pudiese haber sido la raíz de 148, que son 12. Digamos que no, 12 intervalos no creo que ayude mucho, ya, porque la amplitud es de 21 apenas. Si hubiésemos utilizado la otra fórmula, era 1 más 3.3 por el logaritmo de 148. O sea, 8 intervalos. Pero tampoco, mm, pucha, no me suena tampoco que sea lo más adecuado. ¿Te fijas?
Con la arbitraria elegimos 3. Puede haber sido 5 Ya. a lo mejor, no sé. ¿Ya? Pero como era 21, quizás lo más razonable era haber hecho con 3. ¿Ok? Entonces, la pregunta es ahora, ¿cómo hacemos la búsqueda? Para las frecuencias y para los porcentajes. Ya. Entonces, acá vamos a proceder de una forma diferente. Chuta. Ya, le voy a explicar rapidito porque tengo que hacer ahora. ¿Ya? ¿Cómo hacemos esto? Lo que tenemos que hacer es contar si, en este caso, ¿ya? Si tengo todo este rango, y el criterio acá, para criterios de comparación numérica, aquí lo que conviene hacer es poner que el número sea menor que 25, o menor o igual que 25. Entonces lo escribimos así, entre comillas, menor o igual a 25. Que 25. Y cerramos paréntesis, y nos da 22. Mm. Luego, para el último, hacemos algo muy parecido, y hacemos mayor o igual que 33. Y nos da 51. Ahora, entre valores, tenemos que hacer el contar sí, pero conjunto. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacerlo es 2 veces. Una con este, ¿cierto? Que sea mayor o igual que el inicial. Y el otro, lo mismo con el mismo conjunto, ¿cierto? O 142 a 149. Y que sea menor o igual que 32. Y nos da 75. La suma, 148. Y ahí nos dio, ¿ven? Perfecto. Bien. El porcentaje, lo mismo. Seleccionan el valor dividido por 148. Le está en decimal. Entonces acá lo convierten a porcentaje. Bien. Entonces, para ustedes, para ir cerrando el día de hoy, vamos, lo que les voy a pedir de ejercicio, ¿cierto? No de tarea, sino que de ejercicio, es hacer la tabla de frecuencias para edades. Ya. De la forma que ustedes consideren. Ya podría ser con la fórmula o podría ser con la arbitraria, como ustedes quieran. ¿Listo? Ok, Yo les voy a profe. mandar esto ahora al grupo para que lo compartan. Así que Ya, lo vamos a eso compartir en sería. WhatsApp igual. Eso sí. Ya, Muchas gracias. profe, que esté muy bien. Gracias por la Gracias. clase. Que Gracias a pase un ustedes. Nos lindo vemos fin de la semana. próxima. Gracias, igual a ustedes. Chao, chao. Sí. Chao.